Bien, ahí está grabando. Vamos a seguir avanzando en la segunda parte del día 4, entonces, y el tema que vamos a ver es regresión logística. Veamos el ejemplo motivador. ¿Con qué estamos trabajando? En este trabajo yo lo que estaba viendo es el efecto de un gradiente de urbanización sobre poblaciones de roedores en el área central de Argentina. Y básicamente en este estudio en particular quiero ver si yo trabajo en general con el ensamble completo, con toda la diversidad que aparece de roedores. Pero para este caso puntual voy a trabajar con roedores exóticos, es decir, roedores del género Ratus, que son ratas asiáticas que después pasaron a Europa y de Europa vinieron a América. Básicamente son dos especies. Y quiero ver si esos roedores exóticos aparecen, desaparecen con mayor o menor frecuencia o a mayor o menor probabilidad a lo largo de un gradiente de urbanización. A ver si el cambio en el uso de la tierra genera cambios en eso. A ver, rápidamente, yo debería ir a cazar ratas y fijarme si la abundancia de esas ratas cambia en distintos lugares. Pero esto es una escala muy grande y la probabilidad de cazar ratas es bastante baja, no es tan fácil. Y encontré, con el tiempo me di cuenta que las lechuzas cazan ratones mucho mejor que yo y me dediqué, en vez de yo cazar las ratas, dejar que las cacen las lechuzas. Estas lechuzas, sobre todo Tito furcata, se dedica prácticamente el 90% de su dieta son ratones, roedores, y lo bueno que tiene es que es muy fiel al nido y elimina todas las rapaces, tragan los ratones enteros, digieren en el buche la primera parte y regurgita una bola de pelos y huesos. Y esta especie en particular es muy fiel a la percha donde vive. Entonces uno encuentra un nido y encuentra un montón de estas segagrópilas y lo que hacemos nosotros es recorremos ambientes con distintos niveles en Entre Ríos, esto lo hemos hecho, y en el norte de Buenos Aires, donde tenemos ambientes bastante naturales, con distintos tipos de hábitat, distintos tipos de antropizaciones básicas, un poco más complejas, o incluso nos metemos en las ciudades, y en todos esos ambientes hemos encontrado lechuzas más o menos adaptadas a lo urbano. Entonces, de cada sitio, nosotros lo que hacemos es detectamos el sitio donde vive la lechuza, recolectamos todas las segagrópilas que encontramos en el sitio, las limpiamos en el laboratorio y determinamos la cantidad de individuos que hay de cada una de las especies. Tenemos formas de detectar, no sé si ustedes a esto le tapa, tenemos formas de detectar en función de la forma de la mandíbula y de los dientes qué especie de roedores son. Entonces hemos detectado 14 especies de roedores, de los cuales están este género Ratus. Esto es con lo que nos vamos a enfocar ahora. Ahí hemos hecho un montón de otros trabajos, pero con todo el ensamble y demás. Ahora nos vamos a dedicar al género Ratus. Y lo que quiero ver es, estos son los sitios de muestreo donde encontramos lechuzas, que encontramos suficiente cantidad de gagrópilas como para que la muestra sea, consideramos válida, más de 100 individuos. Y lo que hacemos en cada sitio de muestreo, por ejemplo acá, que hemos encontrado una lechuza ahí, hacemos un área de 2,5 kilómetros de radio, que representa el área de acción de la lechuza, y vemos qué porcentaje del suelo está cubierto por construcciones humanas, que es una variable que está ya digitalizada y hay modelos matemáticos sobre eso. Entonces, básicamente, lo que tenemos es esta base de datos. En 105 sitios, en este gradiente que va desde el norte de Entre Ríos hasta la ciudad de Buenos Aires, hay 105 sitios donde hemos encontrado lechuzas. Tenemos la cantidad de ratus que hay, cantidad de individuos del género ratus. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera modelar el número de ejemplares de ratus por sitio, esa variable, ¿qué distribución potencial creen que usaríamos para modelar eso? ¿Es cuantitativa continua o discreta esa variable? Discreta. Discreta, es número de ejemplares, un conteo. Por lo tanto, ¿hacia dónde irían en función de lo que vimos hoy? Poisson. Bien, eso sería un caso para analizar con una distribución Poisson, ¿sí? Yo analizaría eso. Número de individuos capturados es una abundancia y lo compararía con el modelo Poisson. Pero tengo un problema interesante en ecología, es que para el Poisson yo tengo que definir un esfuerzo de muestreo. Vieron que hoy estuvimos discutiendo si cambia el esfuerzo de muestreo. Yo debería decir, bueno, por metro cuadrado, por hora. El problema es que no sé
yo debería tener una cantidad de individuos capturados en una cantidad de horas de búsqueda, un esfuerzo de muestreo. Yo no sé el esfuerzo de muestreo de la lechuza. Acá, en este sitio, el sexto, que es La Paz, encontré 4 ratas. Pero no sé si esa lechuza era una sola o eran 5 lechuzas que dejaban los Agaropilas ahí. Y no sé si esa lechuza estuvo cazando durante 10 días para conseguir esas 4 o las capturó en una sola noche o en 2 meses. No tengo forma de saber eso. Mm. Y eso es un problema, porque es una abundancia, pero no es realmente una abundancia, porque no tengo cómo comparar los sitios, porque no sé si en todos los sitios el esfuerzo de muestreo fue el mismo. Así que no nos sirve. Entonces voy a hacer un cambio. Lo que sí sé es que la lechuza es buena para detectar. Bueno, perdón, acá tengo el porcentaje de urbanización en cada uno y a mí me encantaría hacer esta relación entre cantidad de ratas y porcentaje de urbanización y ver si aumenta la cantidad de ratas cuando hay más urbanización. Eso es lo que me pierdo con estos datos, hay que tener cuidado de no hacer. La alternativa que tenemos es ver si al menos hay una rata en el sitio. Nosotros estamos trabajando con muestras suficientemente grandes como para que si hay ratas en el sitio la detecte. O sea, la riqueza está bastante bien representada en cada sitio. Porque trabajamos con muestras de al menos 100 ejemplares capturados, que en general con eso alcanza para tener un buen pantallazo de las especies que hay. Entonces, convertí esta variable, por una cuestión metodológica, en una variable más creíble, es que hay o no hay ratas. ¿Sí? Picotón Bernoulli, entonces. Bien, ahora voy a trabajar con una variable que es presencia-ausencia de ratas. Fíjense una cosa, yo medí la cantidad de ratas que hay por sitio. Lo que medí no necesariamente es con lo que voy a modelar, porque hay que ver si le confío ese dato, si tiene problemas o no. Entonces, yo lo cambié y trabajé con una presencia-ausencia de ratas por sitio. Y como dijo Ivana, la distribución ya no es un conteo, es presencia-ausencia, y ahí es la variable dicotómica que les mostró Adrián al principio, que es la variable Bernoulli. El modelo propuesto por Bernoulli, de vuelta, es un modelo matemático que va a funcionar bastante bien para este proceso biológico que estoy viendo yo, que es la presencia o ausencia de ratas. Esta distribución de probabilidades viene de la familia exponencial. Son ensayos independientes que pueden tener un solo resultado posible: vivo o muerto, éxito o fracaso, presencia o ausencia, infectado o no infectado. ¿Sí? En general vamos a llamar éxito al 1 y fracaso lo vamos a poner un 0, pero sepan que es cualitativo, está o no está. Y lo que voy a modelar, esto tiene un solo parámetro, que es pi, que es la probabilidad de éxito. Eso es lo que voy a ver. Este es el parámetro que tiene esta función y es lo que a mí me va a interesar. Yo quiero ver si la esperanza de la Bernoulli, o sea, el único parámetro que tiene, pi, la probabilidad que haya ratas cambia con el nivel de urbanización. Eso es lo que voy a modelar yo. Por eso me viene muy bien esta distribución. Tiene una función de probabilidad y una fórmula, pero no importa, esa fórmula solo puede tomar 2 valores, 0 y 1. Estos son los valores que toma. Esto se lo miran con detalle en el video que lo cuento mejor. Bien, como le dijo Adriana, la única distribución cuya media y varianza son independientes es la normal. En la Poisson ya vimos que no. En la Bernoulli tampoco son independientes. La media y la varianza están asociadas. Fíjense, la esperanza, que es la media, es pi. Y la varianza es pi por 1 menos pi. Es decir, pi está afectando tanto a la esperanza como a la varianza. Hay una relación entre ambas. Y es máxima, este número va a ser más grande, la varianza es máxima si la esperanza es de 0,5. Es decir, cuando hay tanta probabilidad de éxito o fracaso similar, ahí hay más varianza entre sitios. ¿Sí? Tengo una población donde la esperanza es de 0,5, perdón, el parámetro es la probabilidad de éxito de 0,5, ahí es donde voy a encontrar más variabilidad. Voy a encontrar más variabilidad entre positivos y negativos. Si la esperanza, perdón, el pi es altamente probable, está en 0,9 o cerca del 1, todos los sitios van a estar presentes y va a haber poca varianza. Y esto es lo que les comentaba hoy, la distribución binomial es un caso particular de la Bernoulli, donde tengo muchas Bernoullis independientes, n Bernoulli independientes, y ahí se hace la binomial. Bien, esto es lo que le contaba de las varianzas. Lo que vamos a trabajar es con la regresión logística. La regresión logística se le da un nombre específico a un GLM, es un modelo lineal generalizado,
pero poniendo como familia a la distribución Bernoulli. ¿Sí? Esa situación es tan usada, sobre todo en medicina, este caso con vivos, muertos, enfermos, sanos, se curó, no se curó, es muy utilizada en medicina que ya se le dio un nombre. No se dice GLM Bernoulli, sino que se llama regresión logística. ¿No? ¿Se acuerdan que Adriana les mostró los tres componentes, las tres patas de un GLM? Componente aleatorio, predictor lineal y función de enlace. Componente aleatorio, la variable de respuesta. Y dicotómica, la distribución Bernoulli. ¿Vamos? Predictor lineal, el que siempre conocen. Una combinación lineal de variables de respuesta, que acá está en formato regresión, lo pueden ver en formato ANOVA. No cambia. Ese es nuestro predictor lineal. Ya ahora vamos a usar una función de enlace para linkear estas dos cosas. La variable i no se linkea directamente con el predictor lineal, sino a través de una función de enlace. Y esa función de enlace es lo nuevo que vamos a ver ahora. No es log, sino que es logit. Y logit es el logaritmo de los odds. Así que hay dos palabritas nuevas para aprender. La palabra odds y la palabra logit. Así que vamos a repasar eso. ¿Sí? ¿Qué es odds? Los que cursaron Biome, bueno, en la Facu lo incorporamos hace un par de años ya los odds, pero es un concepto muy asociado a las probabilidades. Pero ya todos conocen lo que es una probabilidad. Fíjense acá. En mi análisis, yo tengo 105 localidades, de las cuales 51 tenían ratas. La probabilidad de encontrar una rata, yo la calculo como número de éxitos sobre el número total de intentos. Digo, el 48,6% de mis sitios tienen rata. La probabilidad de que yo agarre un sitio al azar y que tenga rata es de 0,486. Eso lo conocen todos, nadie tiene problemas con probabilidad, me imagino. El odds es lo que se llama ventaja, chance, no hay una buena traducción al español, o sea, por eso se habla de odds. Es una aproximación al mismo proceso, pero se lo calcula como el número de éxitos sobre el número de fracasos. Lo pueden ver como proporción de éxitos sobre 1 menos proporción de éxitos, o sea, la proporción de fracasos, o el número de éxitos sobre el número de fracasos. Es decir, para mi caso sería, tengo 51 sitios donde hay ratas y 54 donde no hay ratas. Y eso me da un odds de 0,94. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene esto? Yo, en las probabilidades, tengo dos cotas, ¿no? La probabilidad, no sé cuántos se acuerdan, puede tomar valores entre 0 y 1. No puede tener una probabilidad negativa ni una probabilidad mayor que 1. Para modelar una probabilidad, me aparecen dos cotas. Y ya vimos que las cotas, ya estamos viendo que el modelo normal, por ejemplo, no tiene cotas. Y generar un modelo lineal cuando tengo cotas es muy, muy complicado. Yo no quiero tener cotas, quiero trabajar entre valores que no se frenen. Por lo tanto, la probabilidad no es buena para modelar. Una primera aproximación es trabajar con los odds. Los odds tienen una ventaja que no tienen cota superior, toman valores entre 0 e infinito, y para eso les voy a mostrar el siguiente gráfico. Voy a saltearme este, voy a ir acá, y quiero que vean lo siguiente. Acá hay distintos valores de probabilidad. Pi, probabilidad. Están acotados entre 0 y 1. Una probabilidad muy baja sería un éxito en 1000 intentos. ¿Sí? Un éxito entre 1000 intentos me da una probabilidad de 0,001. Una probabilidad muy alta sería 999 éxitos en 1000 intentos. El máximo de lo que puedo tener es 0,999. Está acotada, más de 1 no va a tener. Y menos de 0 no voy a tener. Y valores intermedios, por ejemplo, la X probabilidad son 5 éxitos en 10 intentos. 0,5. Vamos a los odds. Ahora el odds hago el cociente, pero la cantidad de éxitos sobre la cantidad de fracasos. El 1 en 1000 que veíamos antes se transforma en 1 en 999 fracasos, porque no es 1000. Fíjense que da un valor muy parecido. Casi que a este nivel de detalle no lo distinguimos. Pero cuando nos vamos al otro extremo de la cuenta, ahora tengo 999 éxitos en un fracaso. El odds me dio 999.
es decir, un valor mayor que 1. Y si tengo 10.000 éxitos, o sea, 99.999 éxitos en un fracaso, esto me va a dar 90.999 lots. El lots no tiene cota superior, puede seguir hasta infinito si tengo infinitos éxitos. Entonces, vuelvo para atrás, aparece esta relación que está acá, yo no sé si esto a ustedes les tapa o no, pero que yo las probabilidades las tengo acotadas entre 0 y 1, las probabilidades, pero el odds no. El odds se hace asintótico y empieza a crecer, se hace y tiende a infinito cuando la probabilidad tiende a 1. Vuelvo a este gráfico, que es lo que quiero que manejen. Por lo tanto, el odds está acotado entre 0 e infinito. Me liberé de una cota. ¿Está? Algo a tener en cuenta. La X probabilidad sería 5 éxitos y 5 fracasos, es decir, 1 a 1, y el odds me da de 1. Se entiende, cuando es X probable, la probabilidad da 0,5, el odds da 1. Esto se usa mucho en casas de apuestas, donde dice, tengo una probabilidad de ganar de 2 a 1. O sea, ¿vieron esas opciones de 2 a 1? Quiere decir que tengo 2 chances de ganar, una de perder. ¿Sí? Entonces, esa cuenta no da entre 0 y 1. Puedo tener 30 de ganar a 1 de perder, 30 a 1. ¿Sí? Eso es un odds. Si hacen el cociente, le da el odds. ¿Sí? Bien. Yo no voy a trabajar con el odds. Voy a trabajar con el logaritmo del odds. Al odds le voy a hacer el logaritmo. Eso se llama logit. Ese es el logit. ¿Qué ventaja tiene? Primer ventaja. La cota superior, que no estaba, sigue sin estar. Si yo tengo un valor de 1000, esto me va a dar 3. ¿Sí? Si tengo de 10.000, esto me va a dar 4. Si tengo de 1.000.000, esto me va a dar 6. Esto sigue creciendo y no tiene cota superior. ¿Sí? Al igual que el odds. La cota superior sigue sin estar. La gran ventaja es que también me libero de la cota inferior. Esto estaba acotado en 0. Pero si tengo 3 decimales, esto me va a dar 3, menos 3. Pero 1 en 1000 me da menos 3. 1 en 10.000 me da menos 4. 1 en 1.000.000 me da menos 6. Y puedo tener valores negativos hasta el menos infinito. De esa forma logro trabajar entre más menos infinito. El logit es muy bueno para hacer modelos lineales. No tiene cota. De una variable que tenía dos cotas muy fuertes, entre 0 y 1, paso con el logit a un modelo donde no tengo cotas y puedo hacer modelos lineales. Esa es la función de enlace que vamos a hacer. La formulita que está escrita acá es el logaritmo de pi sobre 1 menos pi, es decir, el logaritmo del otro. Y tengo una función que no tiene cota inferior, no tiene cota superior, y la X probabilidad ahora es el logaritmo de 1, que es 0. Si el logit da 0, quiere decir que tengo iguales chances de ganar o de perder. ¿Sí? Por lo tanto, hay que ver en qué escala estoy. Si estoy en escala de probabilidades, la X probabilidad es 0,5. Si estoy en escala de odds, es 1. Y si estoy en escala de logit, es 0. Si estoy acá, perdón, en términos de odds, si el odds es mayor que 1, tengo más chances de ganar que de perder. Si el odds es menor que 1, tengo más chances de perder que de ganar. Lo mismo pasa con el logit, pero con respecto a 0. El logit negativo, hay más chances de perder que de ganar. El logit positivo, hay más chances de ganar que de perder. Bien, en definitiva, estamos tratando de ver el mismo proceso que veíamos con las probabilidades, pero con otra estructura, con otra forma matemática de medirlo, de cuantificarlo, para no tener cotas. ¿Estamos? Entonces, el problema de la función logística, de la distribución logística, voy a tener 3 escalas. Una escala es la escala logit. Y ahí es donde hago los modelos matemáticos. Fíjense, el logit de pi
Esto es el logit, acá es lo que aparece escrito ahí. El logit de la probabilidad de que haya ratas va a tener un predictor lineal tal como lo conocemos. Una ordenada al origen, el efecto de la variable 1, de la 2, de la 3 y de la 4. El logit. El logit del parámetro, el logit de la esperanza. Y esto va a tener relaciones lineales con las predictoras. Con las predictoras busco relaciones lineales. Por eso aparece una ordenada al origen y una pendiente. Ahí va a ser lineal, sin ningún problema. El problema es que a nadie le interesa saber el logit de algo. Yo no voy a informar el logit de la probabilidad de ratas o del odds de ratas. No, el logaritmo del odds de ratas, eso a nadie le interesa. Entonces tengo que salir de esa escala, pero las cuentas se van a hacer ahí. Y yo cuando salgo de esta escala voy a salir y voy a ir a dos posibles resultados. Uno es a escala de odds. Lo llevo a esta escala de odds. Es decir, hago la exponencial de esto. Elimino el logaritmo haciendo la exponencial. Esto se va al logaritmo, me queda el odds, todo lindo, pero este predictor lineal me queda elevado a un exponente, porque queda e a la predictor lineal. Entonces me queda que el predictor lineal está en un exponente. Entonces, el odds se relaciona con el predictor lineal, pero en un exponente. ¿Eso qué hace? Que la relación de la x sea exponencial. X actúa exponencialmente sobre el odds. Ya no voy a tener rectas cuando grafique mis resultados a escala de odds, sino que voy a tener exponenciales. Quizás parezcan rectas si estoy trabajando en un sector, pero sí voy a tener curvas, no voy a tener rectas, cuando grafique mis datos en escala de odds. Pero ahí voy a tener un efecto y voy a tener una magnitud de efecto. El odds, si yo subo el nivel de urbanización en un 1%, el odds se va a incrementar, se va a multiplicar por 2 unidades, 3 unidades, lo que sea. Los médicos están súper acostumbrados a hablar de odds. Si Adri da clases en cursos para médicos y casi que ni hay que explicarle qué es un odds, todos saben, el odds ratio, que es lo que va a aparecer después, todos lo manejan. En ecología es raro que alguien sepa lo que es un odds y esté acostumbrado. Y a los ecólogos les gusta más trabajar con una transformación de esto, que es llevar esto a escala de probabilidad. A la gente le gusta ver qué pasa con la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que yo encuentre una rata? ¿Y eso cómo se relaciona con el grado de urbanización? Que esa era mi pregunta. Esta es la deducción matemática, no importa, pero yo puedo hablar de probabilidades y me queda esta fórmula extrañísima, pero están todas las variables acá. Acá está la variable x1 y su beta. Y acá está el beta 0, la ordenada de origen. Aparecen. Esa fórmula que ven ahí genera una relación logística sigmoidea entre x e y. Entonces, lo cual es muy bueno para modelar la probabilidad, porque la probabilidad ya sabemos está acotada entre 0 y 1. Esta función sigmoidea es asintótica a 0 y es asintótica a 1. Tiene las dos cotas que pide mi modelo. Esta es la función sigmoidea que me dice, a medida que aumento la cantidad de urbanización, va subiendo la cantidad de ratas, pero obviamente no puedo superar el 1, ni puedo tener un valor negativo. Bien, el modelo sigmoideo es muy bueno para describir eso. Es genial. Pero tiene una contra, que no es lineal. Por lo tanto, si yo agrego una unidad de urbanización, no es lo mismo si paso de 5 a 6, vamos a suponer esto, tengo este incremento, que si paso de 14 a 15, donde el incremento es casi nulo. No es el mismo, el efecto cambia con el nivel de X. Acá el efecto es máximo cuando estoy cerca del punto de inflexión y es mínimo cuando me voy hacia los costados. Entonces, la función sigmoidea es mala para ver magnitudes de efecto. Se les va a complicar ver magnitud de efecto. Es linda para mostrar los gráficos, para describirlo, pero no es buena si su enfoque es la magnitud de efecto. Para magnitud de efectos van a tener que trabajar en escala odds. Y si quieren hacer los gráficos o describir las probabilidades, pasan a esta escala. ¿Estamos? ¿Vamos por ahí? Bien. Voy a seguir avanzando y vamos a ver esto con el ejemplo. En el ejemplo tenemos I, presencia o ausencia de ratas, potencial distribución Bernoulli. Variable predictora, acá no está, pero es el porcentaje de cobertura urbana. Acá está.
El logit, yo voy a decir en escala logit, lo que aparezca en naranja está todo en escala logit. El logit de la probabilidad de ratas, es decir, esta fórmula, que es el log de lots, va a estar dado por esta expresión. Una ordenada al origen, la cantidad de ratas que capturo cuando no hay cobertura urbana, perdón, una proporción de sitios con ratas cuando no tengo cobertura urbana, por un beta 1 por el porcentaje de cobertura urbana. Esta era mi X. Y esto es lo que me interesa saber a mí. ¿Qué pasa si aumento la cantidad de cobertura urbana? ¿Cuánto va a cambiar el logit, el odd o la probabilidad? Eso es lo que tengo que estimar. Esto está en escala de logit, esta es la formulita que vimos antes, pero en escala de odds, y esta es la choclo formulita en escala de probabilidades. Probabilidades, odds y logit. Esas son sus fórmulas. ¿Sí? Uno puede elegir en qué escala trabajar. Vamos a verlo en el ejemplo. El ejemplo en la práctica es simple, no es complejo. Genero un modelo 1, es un GLM, la probabilidad de ratus es ratus, pero en 0 y 1, ¿sí? Yo tengo que ponerle 0 cuando no hay y 1 cuando hay. Es una variable que tiene ceros y unos, nada más. Y lo voy a modelar en función del porcentaje de superficie cubierta por construcciones humanas, o sea, porcentaje de urbanización. La segunda columnita que tenían en la base de datos. Acá está la base de datos y le digo que la familia, no le digo Bernoulli, le digo binomial. Eso es, recuerdan que la binomial y la Bernoulli se asocian, la Bernoulli es como una binomial con n igual a 1, o técnicamente la binomial es una suma de n Bernoullis independientes. Para no generar dos distribuciones, todas las librerías generan una sola y le ponen el nombre binomial. Pero si yo no le pongo un n, no le pongo nada en el n, asume que es Bernoulli. No le estoy, de ningún lado le estoy diciendo que esto tiene un n distinto. Si ve ceros y 1 y le dije binomial, ya automáticamente va a ser una Bernoulli. Así que nada, es un tecnicismo, pero ahí debería decir Bernoulli. Y con eso corro el modelo. Cuando corro el modelo, si le pido el summary, recuerden, estamos en formato de regresión, ¿sí? Estoy en regresión porque tengo una sola predictora y esa predictora es continua. Así que el summary me funciona. Cuando le pido el summary aparece en escala logit, en escala del predictor lineal. Así que ojo cuando interpretan estos números. Estos números son como es la ordenada al origen y la pendiente en escala logit. Esta prueba, esto que está acá, acuérdense, ya lo charlamos en la prueba de Wald, es lo que vimos antes. No, ahora no lo voy a repetir. Estas son pruebas de hipótesis, son las mismas que trabajan para cualquiera de los summary que vemos, ¿sí? Lo que quiero que veamos es que estos valores están en escala del predictor lineal. Por lo tanto, si yo grafico esos valores, vuelvo para atrás un segundito, 0,42 y 0,06, ¿sí? Si yo grafico 0,42 negativo, este es el estimador de beta 0 y este es el estimador de beta 1, hago la formulita, lo que voy a estar modelando es el predictor lineal, es el logit. El logit se relaciona linealmente con la cobertura urbana. Y esta pendiente es siempre la misma y es 0,062. Y la ordenada al origen, que está acá, cuando esto vale 0, esto vale menos 0,42. ¿Ven que está por debajo de 0? Eso es lineal en escala logit. El problema es que interpretar este número, el logit me dio 2. ¿Qué me dice sobre la probabilidad de encontrar ratas? Es difícil de ver. Nadie quiere trabajar en esa escala. Pero ahí es lineal. Ahí es donde veo la pendiente, veo si hay interacción, si se ajusta bien una recta, si hay linealidad. Ahí veo todo. Pero después cuando muestro los resultados no los muestro en esta escala. Lo voy a mostrar en esta escala. Ah, perdón. Esto voy a hacer. La explicación. ¿Cómo interpreto el 0,62 este? El 0,062. Por cada 1% de cobertura que agrego, si paso de 50 a 51, el logit de la probabilidad de ratus aumenta en 0,062 unidades. Aumenta en unidades. Como cualquier pendiente.
Vamos a pasar a escala de odds. Hago la exponencial de todo esto. Hago la exponencial de esto y hago la exponencial de esto. Por lo tanto, se me va y me queda el odds. En escala de odds voy a tener esto. El predictor lineal, pero en un exponente. Va a ser E a la predictor lineal. La relación ahora con la cobertura urbana y el odds es exponencial. El odds de presencia de ratus crece exponencialmente con el porcentaje de cobertura urbana. ¿Sí? Entonces, acá tengo dos componentes. Y esto es lo nuevo que hay que aprender en estos casos. Me quedan pocos minutos. Vean, vamos a mirar por si van a trabajar en odds para entender esto. Acá tengo dos elementos. Tengo la ordenada del origen y la pendiente, ¿sí? Un beta 0 y beta 1 estimados. La ordenada del origen, si la elevo hago la exponencial, me va a dar a 0,65, que es el odds, la chance de encontrar ratas cuando no hay cobertura urbana. El odds de ratus en cobertura urbana. Es un odds. No hay nada nuevo ahí. Lo distinto es cuando veo este valor. El 0,62 es una pendiente. ¿Sí? Es una pendiente que estime acá. No es una ordenada de origen, es una pendiente. Es un delta de medias. Es cuánto se incrementa la cantidad de ratas en este caso, en la escala lógica. Ese delta de medias, cuando le hago la exponencial, de vuelta se convierte en un cociente. ¿Sí? Es un cociente. ¿Y ese cociente qué es? Es el cociente de las chances de que haya ratas cuando agrego una unidad de cobertura urbana dividido las chances de que haya ratas si no agrego esa cobertura urbana. Por lo tanto, si a mí me da 1,64, el odds ratio, esto se llama odds ratio, es una tasa de dos odds. Aparece el término odds ratio. Esto lo que me dice es que el de arriba es una vez con 0,064 la de abajo. ¿Sí? Me dio 1,064. Es mayor que 1. Quiere decir que el de arriba es un poquito más grande que el de abajo. Cuando agrego un 1% de cobertura urbana, la probabilidad de ratus sube un 6,4%. Recuerden que tiene que hacer 1 menos esto. Hacen 1,064, como les dijo Adri, menos 1, y les va a dar 0,064. Esto es el porcentaje de aumento. Eso es el de arriba está en veces y acá en porcentaje. Lo que me dice es por cada una unidad que incrementa la cobertura urbana, el odds sube 6,4%. ¿Sí? Esto lo multiplico por 100, me da 6,4%. Esa es la interpretación. Y sube un 6% independientemente si voy de 25 a 26% de esto. Si voy de 25 a 26, sube un 6%. Y si voy de 80 a 81, sube un 6%. Aunque la cantidad sea distinta, en porcentaje es el mismo. Es un efecto multiplicativo. Obviamente no es lo mismo. Un 6% cuando había un 10%, sube poquito. Claro. Pero un 6% cuando había 200, o un odds Es de un 200, ¿sí? Claro. Es un montón. Porque es Está bien. multiplicativo el efecto. Ojo con esto, se interpreta igual que en una Poisson. Es porcentaje. Y para rematarla, siendo la una, eso es en escala de odds. Y hay muchos que no les gusta trabajar en escala de odds, porque ¿qué es un odds? Es una probabilidad, es una chance, ¿qué es? Bueno, si no están cómodos en odds, pueden pasar a la escala de probabilidades. Y podemos destransformar y llevar esto a escala de probabilidades. Cuando hacen esto, les queda la función logística. Si esto es parte de la logística, si esto lo continuamos a decir, esto me debería quedar por acá. Fíjense que acá esto está en 0,4, no llegó a 0. El tema es que dentro de mi proceso biológico, aunque no haya urbanización, hay ratas, entonces esto no llegó a verlo en 0. Pero la función, si la continúo, es sigmoide. Pero lo que me está
diciendo es que esta es la forma en que la probabilidad de presencia de ratus cambia. Si no tengo cobertura urbana, estoy cerca del 40% de los sitios con ratas. O la probabilidad de que encuentre ratas es del 40%. Pero si ya tengo 50% de cobertura urbana, estoy, no sé, esto es 80, esto es 90, 90 y pico por ciento. Y si estoy más de 75, ya casi estoy en el 100% de los sitios tienen ratas. ¿Lo ven? Esto es fácil de ver, fácil de interpretar. El problema es que no tengo una magnitud de efecto. ¿Cuál es la magnitud de efecto? Y depende. Si estoy cerca de 0, sube un montón. Si estoy cerca de 75, no sube nada. No hay una relación constante, no hay un efecto constante. No es ni constante ni multiplicativo. No hay una relación, no es lineal. Lo único que puedo decirles es que es máximo cuando estoy cerca del punto de inflexión, que en este caso está en el 0, porque no estoy en el 0,5 de esto debería encontrar, ¿sí? Que más o menos por acá está el máximo. Acá está el máximo cambio. Si yo me muevo en este rango de valores, voy a tener el máximo efecto sobre la variable de respuesta. Pero si me voy a este extremo, no voy a tener nada. Y si pudiese, y me voy al otro extremo, modificar tampoco cambia, porque son asintóticas a 0 y a 1. Entonces, moraleja. Acá está lo que es el odds ratio, que es este cociente. Si ese odds ratio es igual a 1, es que no hay efecto. Si es mayor que 1, es una asociación positiva. Y si es menor que 1, es una asociación negativa. Pueden ver un intervalo de confianza, si el intervalo de confianza contiene el 1. Igual que vieron con la Poisson. Pero en escala de odds estamos hablando. Acá está cómo presentar los resultados. Tiene el script cómo generar esta tabla. Esto me lo está mostrando en escala de odds. Ya el SJPlot, que es la librería que hace esto, me muestra los resultados como odds ratio. El verdadero odds ratio, habría que hablar con los que hicieron esta tabla. Esto es un odds ratio. Esto no, esto es un odds. El intercept es un odds, no es un odds ratio. Pero bueno, esto está en escala de odds. Este es el odds ratio, el 1,06. Si le hago el 1 menos 1, me da el 6% de incremento, que les decía antes. Y el intervalo va entre 1,03 y 1,11. Ven que no incluye el 1. Esto lo que me está diciendo que por cada 1% de cobertura urbana que yo agregue, la probabilidad, el odds de ratus se agrega entre un 3 y un 11%. Y ese efecto es significativo. Esto es en escala de odds y esto es en escala de probabilidades. El gráfico puesto en escala de probabilidades. Y ahí me muestra cómo se relaciona esto con una banda de confianza y los datos. Ven que cuando tengo pocas casas, poca cobertura urbana, la mayoría de las veces da 0. Hay algunos unos, a pesar de que haya poco, pero la densidad de unos, que es lo que están midiendo esto, se hace más fuerte cuando la cobertura urbana es más alta. Ya no hay ceros. Gerardo, ¿podrías volver a repetir el 1,03 y el Bien, 1,11? creo que está escrito. No está escrito. Vamos a repetirlo. A mí me dice que en promedio, por cada 1% de cobertura urbana que yo agregue, si aumenta, si subo un 1% de la cobertura urbana, en promedio, el odds de ratus aumenta un 6%. Eso es lo que dice acá. En promedio, el odds de ratus aumenta un 6%. Pero ese valor es lo que estimé en promedio. Si quiero el intervalo de confianza, el verdadero parámetro, el odds, pero poblacional, puede estar en cualquier punto entre un 3% y un 11%. ¿Mm? Yo el que observé, el que estimé puntualmente es 6%, pero el parámetro puede estar en cualquier punto entre el 3 y el 11%. De incremento, ¿eh? Estos son incrementos. Fíjense que están por encima de 1. Y ese Bárbaro, aumento gracias. es significativo. ¿Cómo? No, te decía muchas gracias. Bien. Así es O como sea, se ve. uno podría informar
como el efecto en OTS y el gráfico Hay veces que no te en interesa el lot. Sigmoid. Te interesa describir el proceso. Yo te estoy describiendo el proceso y no me interesa una magnitud de efecto. ¿Cuánto aporta? Yo sé que aumenta y digo, al principio aumenta rápido y después se satura. ¿Sí? Y puedes describirlo así como un Bien. proceso no lineal. Si querés dar una magnitud de efecto, te tenés que pasar a lots y vas a decir, ahí no vas a poder dar una magnitud de efecto para la probabilidad de encontrar ratas. Olvídate, eso no lo vas a poder dar. Vas a poder dar el gráfico. Pero si querés dar una magnitud de efecto que para los médicos es importante, les digo, si tomo esta droga, ¿cuál es la probabilidad de salvarme? Y no sé la probabilidad, pero el odds, las chances que mejores, aumentan 3 veces. Se van al triple, un 300%. Genial, lo tomo. Ahí tengo que dar una magnitud de efecto. Bien, acá lo pueden ver en escala de odds. ¿Sí? Es lo que tienen que hacer. Sí, Bruno. Profe, y si nuestra variable predictora es, porque yo estoy pensando en el caso de estudio que yo tengo, ¿Es y quali? es, ¿eh? ¿Es quali? Claro, es la presencia o ausencia de un determinado. Tendría con y sin. ¿Sí? Tenés dos. Pero se interpreta de la misma manera, Se solamente interpreta de la misma que, forma. Vas a tomar vas a hacer un intervalo de confianza para la magnitud de la diferencia y te fijas si incluye el 1 o no lo incluye. Y es lo mismo que claro, acá. Entonces acá, en vez de ser urbano, sería con y sin, con versus sin. Te fijas quién quedó arriba y quién quedó abajo. Es para ahí saber si está está. aumentando o está bajando. Y si la probabilidad acá es baja y acá es alta, te lo va a mostrar así el gráfico. El gráfico te va a salir así. Ujú. Y vos vas a ver este salto. Entonces va a Bien, subir un 200%. Si esto te da 2, te dice, sin el producto, las chances de que aparezca la variable de respuesta es el doble, perfecto. o el Está, cincuenta por ciento o el 200%. El 5000%, esto no tiene límite, puede ser un 7000%. ¿Sí? ujú. Perfecto, Y gracias. lo ves perfectamente, no es problema. De hecho, es casi más fácil de ver, porque con cualitativo es más fácil, pero como ya vimos la Poisson con quali, queríamos poner una Sí, sí, cuantitativa sí. acá. ¿Mm? Pasa, yo lo estaba pensando en cualitativo porque yo tengo un set de datos de presencia o ausencia del virus en diferentes lotes y tengo datos de manejo. Entonces, Bien, perfecto. Cuando hago este este cual manejo, manejo, el odds de que aparezca el el odds. virus sube o baja tanto con esto. Y podés graficar la probabilidad de que aparezca. El gráfico lo podés hacer en Bien, probabilidades. Acá el 80% de claro. los lotes lo tiene y acá el 10% tiene. La magnitud de este efecto es esta. Y lo mostrás en odds. Y le mostrás el Ok, intervalo de confianza y le mostrás la significancia. bueno, perfecto, Eso lo gracias. pueden hacer. A esto le vamos a sumar factores aleatorios si quieren. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Lo que nos queda ahora es meterle a todo esto un factor aleatorio. Acá no hay aleatorio, son todos independientes. Rápidamente, supuesto del modelo. De vuelta, los gráficos clásicos de recibos versus predicho no lo puedo ver. Si yo hago el gráfico de recibos versus predicho que hicimos en las primeras clases, me van a quedar dos líneas, una para los ceros y otra para los unos. Y yo no voy a saber si eso está bien o está mal, no tengo forma. Ahí viene el rescate de Dharma, y con Dharma tenemos nuestro cucuplot y nuestro gráfico de recibos versus predichos. Y esto es lo que me dio. Vean, el cucuplot ajusta bien, el test de Kolmogorov-Smirnov no lo rechaza, y acá una novedad, una noticia, este no me importa. Este lo hace igual, pero en los modelos Bernoulli, en los modelos dicotómicos, no hay sobre o subdispersión. No tengo ese problema. No tengo que estimar una varianza, es solamente un parámetro, es pi. Como no hay que estimar varianza, no puedo equivocarme en la estimación. Así que no hay sobre o subdispersión. Esto no hace falta. Dharma lo calcula igual, es más, se lo calcula siempre, hasta para una normal, lo que le pongan ahí va a calcular ese índice. No le den bolilla, no siempre le den bolilla. No hay outliers, no hay cosas rojas acá, aunque vean estos patrones, son por los ceros los patrones, pero no se preocupen, las líneas son negras todas. No me da ningún problema de normalidad, de linealidad. ¿Mm? Pero es la misma interpretación que el gráfico que vieron con Adri para Poisson, para gamma, para beta. El gráfico, lo genial de Dharma es que este mismo gráfico es interpretable para cualquier modelo, con mixtos, con medidas repetidas, para todo. Bien,
Nada, esto lo van a ver en el video. Después le agrego una segunda variable, la temperatura, para que vean una regresión múltiple, ¿sí? Pero es lo mismo que vieron antes, son regresiones parciales, ¿sí? Si yo veo esto, me voy a spoilear, me voy a ir al final. Acá está el gráfico, esto es el final. El modelo me da para urbano un odds ratio de 1,08. Ahora, al poner la otra variable en el modelo, me dice que aumenta un 8% la probabilidad, el odds de ratus cuando agrego un 1% de urbanización, pero controlando por la temperatura media, ¿sí? De cada sitio yo tengo el porcentaje de urbanización y cuál es la temperatura media de ese lugar. ¿Sí? ¿Es un lugar frío o un lugar cálido? Los que están en el norte de Entre Ríos son más cálidos, los que están en la provincia de Buenos Aires son más fríos. Entonces, las ratas, hay sobre todo una de las especies de ratas que prefieren los ambientes más cálidos. Es más factible que la encuentren en el campo, en un ambiente cálido, que en un ambiente frío. Y eso lo veo acá. ¿Cómo interpreto esto? Por cada grado centígrado, si aumento 1 grado centígrado en el promedio de la temperatura media, si sube 1 grado centígrado, el odds de ratus, ¿qué le pasa? ¿Quién me dice? ¿Qué le pasa al odds de ratus si sube 1 grado centígrado? Incrementa Aumenta. entre 15% Sí. y... pará. Ajá, esta es más difícil. Acuérdense, 2,33 menos 1, 233%. 133%. No, 133%. Recuerden que tiene que restar 1 siempre. Sí, sí. Entre un 15 y un 133. Sé que aumenta. La estimación es medio grosera, es muy amplia, pero ese efecto es significativo, ¿sí? En promedio el aumento es de un 60%. ¿Lo ven acá? ¿Y ese porcentaje era la probabilidad de encontrar? No, el odds. Eso era. Es el odds de ratus. El odds de ratus sube un 60%. Es un incremento. Pero ¿y cuál era la explicación? No, o sea, no tenía un... No tenía una ¿Justificación teórica? explicación lógica, Sí, sí, digamos. sí. O sea, hay una explicación. Las ratas, si para estar fuera de las casas, en ambientes más urbanos, es más fácil en ambientes no urbanos, en ambientes cálidos que en ambientes fríos. Es más fácil de encontrar No me ratas. refería a eso, me refería a que, o sea, ¿cómo le informo yo? Porque digo, el odds aumenta, pero ¿qué corno es el odds, digamos? O sea, Bien, ¿aumenta la si querés probabilidad? poner una ¿Aumenta qué? probabilidad. Si aumenta La el odds, aumenta la probabilidad. probabilidad. Eso es así, ¿eh? Si aumenta el odds, aumenta la Entonces está probabilidad. bien decir el 15% de probabilidad. No, No, la probabilidad con 15% es respecto un al odds. fracaso. Es otro número, No la probabilidad es encontrar. otro número. Ahora, la probabilidad no es lineal. Fíjate cómo da acá. Acá está el gráfico de probabilidad de ratus, ¿sí? En pasado porcentaje. Es 0% de probabilidad, o sea, el 0% de los sitios tienen ratus al 75 más. Si subo 1 grado, fíjense que el rango de valores de temperaturas es mucho más chico, por eso los impactos son más grandes. Si subo de 14 a 15 grados, este incremento en probabilidad va de 24 a, no sé cuánto es esto, 30. Pero si me muevo acá, 1 grado, esto es menor. O sea, depende en qué parte de la probabilidad esté, me va a cambiar. No puedo dar un valor de probabilidad cuánto va a aumentar. La respuesta sería depende. Si subo de 14 a 15, sube una cantidad. Y si subo de 20 a 21, Entonces, sube claro, otra. los cambios nunca los puedo informar En de escala forma probabilidad, no. entendible, digamos. Lo Podés mostrar el informás en gráfico. unidades de odds que no significan nada, digamos, como que Sí, no. significa, no estás acostumbrada vos. Hay gente que se Bueno, acostumbra a trabajar en odds y es entendible. Si a mí me da un odds de 1, yo tengo la misma chance de curarme que de enfermarme. ¿Sí? Si me da un odds de 2, tengo más chance de curarme que de enfermarme. Y es lo mismo que si a vos te dice una probabilidad de 70%, alguien te la da en odds ok. y si te acostumbras a pensarlo, es factible. Los que hacen apuestas, créeme Ah, que van a trabajar en odds. No trabajan ok. en probabilidades. ¿Cómo valoro cada una de las variables? ¿Cuánto aporta cada uno? O sea, porque como están en escala, no sé, Sí, o está en sea, puedo escala de decir las que, magnitudes de impacto. Sí, acá no lo claro, podés ver porque esto está en porcentaje y esto está en grados centígrados. No son comparables estas dos cosas. Si querés compararlas y ver la magnitud relativa entre los dos, tenés que estandarizar las variables.
podés estandarizar esto, calculás el Z para urbano y el Z para temperatura, y ahí todos están en desvío estándar. Por cada desvío estándar que suba al urbano, me sube tanto las ratas, y por cada temperatura me sube tanto. Y ahí podés compararlo. Ahí sí serían comparables, acá no. Si ese es el objetivo, sí. Es Y una sí, porque opción. puede interesarme si Sí, es sí, sí. más Si te importante la interesa, urbanización o la sí, temperatura. sí, sí, por eso. Si vos querés describir el proceso, esto es lo que está pasando, ¿sí? Pero si querés ver la magnitud y que sea comparable, estandarizar las predictoras y lo puedes hacer. Bien, pero ojo, una aclaración. Este es el efecto, esto que está acá, todo este gráfico, es el efecto de Ratus con la temperatura, pero fijando un nivel de urbanización. Yo acá lo fijé en la media. Por defecto el gráfico lo hace en la media, que es 10,5, 10,9 de urbanización. Si yo me voy a otra urbanización, este mismo gráfico se va a ir un poquito para arriba, si subo la urbanización, y si la bajo se va a ir para abajo, ¿eh? Acuérdense, son regresiones parciales, están ajustadas, pero depende de qué nivel lo ajuste. ¿Se entiende eso? Ojo con eso. Y lo mismo para esto. Este es el efecto de la urbanización fijando la temperatura. En este gráfico la fijé en la temperatura media de mi análisis, que es 17,3. Si lo hubiese hecho en un lugar más frío, este gráfico me da más para abajo. Y si lo hago en un ambiente más cálido, me daría más alto. Pero no son paralelos, ¿eh? Porque si me voy a un lugar hipercálido, es probable esto, fíjese que no puedo hacer algo paralelo a esto. Algo paralelo a esto implica que me voy por encima del 100%. Algo paralelo en esta escala es esto. Y acá se empiezan a pegar y se hace así. Ojo con el paralelismo, acá no existe. Entonces, el dibujo cambia. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, es importante cuando informan decir, bien, este es el gráfico, pero ¿a qué temperatura? A esto. Si yo lo hago a otra temperatura, el gráfico puede llegar a ser un poco distinto. Y este es el gráfico del efecto de la temperatura. Ah, bueno, ¿a qué porcentaje de urbanización? En el normal no importa porque son rectas y son todas paralelas las rectas. Si cambio una, la otra se mueven pero en forma recta, entonces la pendiente no cambia. Acá va a cambiar la forma. Hay que ser un poquito más cuidadosos con eso. ¿Qué más? Bueno, esto, véanlo en el video, no hay forma que se los explique ahora. Para algunos casos, interesa saber qué tan bueno es el modelo para predecir la presencia o ausencia de ratas. Y aparece, si yo agarro un caso nuevo, y miro la temperatura y miro la urbanización, ¿qué tan probable es que aparezca una rata? Yo voy a definirlo como que tiene rata o como que no. Tengo que definir, ¿va a tener o no va a tener? Entonces, si estoy en eso, eso se usa mucho en personas que quiero saber si se va a curar o no, voy a tener que poner una línea de corte y voy a decir, bueno, el predicho si supera tal valor lo voy a llamar que va a haber rata y si supera otro no. Y eso va a generar porcentaje de falsos positivos. Voy a decir que hay ratas cuando no hay. Y va a generar una sensibilidad que es un porcentaje de verdaderos positivos. ¿Mm? Que cuando esté, yo lo detecto. Bueno, cambiando ese umbral, yo voy a encontrar distintas chances de equivocarme. O porque me excedí, detecté cosas que no había, o porque no vi cosas que había. ¿Mm? Estas curvas ROC sirven para encontrar la mejor opción, la mejor que balancee las dos cosas. ¿Mm? Pero nada, esto mírenlo después tranquilos en el video, acá no hay forma de verlo. En ecología es difícil que esto se use, pero en medicina de vuelta se usa muchísimo. Hasta ahí llegamos. Libros para leer, básicamente los mismos, porque en los mismos libros que vieron para Poisson, sirven para Bernoulli, suelen tener todas las distribuciones, así que tenemos el Sur, el Agresti y la página de Volcker, para ver. Y el video de esta clase un poquito más extenso. Me pasé 20 minutos, pero bueno, nada. Es too much para una clase como la de hoy, pero bueno, espero que se haya entendido al menos la función de enlace logic, primer punto, de reconocer que en un proceso de Bernoulli, la función de enlace logic de entender qué es lo que hace, y el tema de las tres escalas, ¿sí? Van a tener que repasarlo con calma, con datos propios, para poder darle un nombre mejor que Ratus o Urbano. Cada uno lo verá con sus propios datos, presencia del virus en tratamientos, como contaban hoy,
y volver a ver estos ejemplos con sus propios datos. Van a ver alguno a la tarde. A la tarde, no sé, creo que está... Bueno, esperen, si quieren cortamos acá. ¿Alguien tiene dudas para que quede grabada la duda y la respuesta? O expliqué todo genial y nadie tiene dudas, o no tiene ni siquiera la capacidad de formular la pregunta. Esa es la Es duda válida que la tengo. segunda opción. Ok, Siempre nos pasa en la segunda parte. Sí, No, es sí. como Ya que el como- resumen se entendió, creo, pero obviamente cuando lo apliquemos a un Sí. caso, ahí van a saltar todas las dudas, como que uno al Una cosa que principio yo lo dice, ay, guíe, entiendo todo, y después una lo cosa que yo entendés. lo guíe todo siguiendo la clase Claro. y otra vez tenés que hacerlo Claro. solo. Es parte del proceso. Bien, corto la grabación acá y después seguimos.